Hola otra vez, bienvenidos, bienvenidas, alumnos de los terceros A, D y F. Una clase asíncrona más de Física 1. Estábamos hablando acerca de las magnitudes físicas escalares y las vectoriales. Para las magnitudes físicas escalares, pues no hay mucho de complejo para poder entenderlas, mientras que para las magnitudes vectoriales hay mucha tela de donde cortar para poder entenderlas y poder aplicarlas en este maravilloso mundo de la física. Pues es lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a comenzar por definir lo que es un vector. ¿Y por qué un vector? Bueno, porque la palabra vectoriales viene de vector. Bueno, un vector lo vamos a entender como un segmento de recta. Vamos a exponerlo aquí. Vector. Es un segmento de recta que va a poseer tres cosas. Primero, magnitud. Segundo, sentido. Y tercero, dirección. Bueno, desde luego todo segmento de recta tiene un punto de origen o un punto de inicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la magnitud? A esto también se le conoce como intensidad o módulo. Intensidad del vector, módulo del vector, valor absoluto del vector. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, indica el valor del vector y se representa por la longitud del mismo, de acuerdo con una escala convencional. Vamos a ver. Indica su magnitud ¿sí? La del vector, y se representa por la longitud y se representa por la longitud del vector. Para acabar pronto, es el escalar. ¿Sí? Luego tenemos el sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, el sentido pues es el señalamiento que nos da la punta de flecha del vector y me va a indicar hacia dónde está actuando. Vamos a ver. Es el señalamiento de la punta del vector e indica hacia dónde actúa. El sentido tiene dos posibilidades, ser positivo o ser negativo. Luego tenemos la dirección. La dirección es la línea sobre la cual actúa el vector. Esta puede ser horizontal, vertical u oblicua. Y es el ángulo de inclinación que va a formar el vector
con el eje X positivo. Entonces vamos a poner aquí el ángulo θ y vamos a poner el eje X positivo. Se los voy a explicar gráficamente porque de esta manera es muy difícil comprender lo que es un vector. Gráficamente se entiende mucho mejor lo que viene siendo un vector. Bien. Para eso les pedí lo que va a ser su juego geométrico. Aquí van a poder utilizar cualquier herramienta del juego geométrico. Vamos a ver un plano cartesiano. Y vamos a trazar un vector. Lo vamos a trazar aquí. A este le vamos a poner por nombre vector A mayúscula. Siempre que representen un vector van a tener dos posibilidades y esto es muy importante, yo soy muy quisquilloso con eso, por favor no lo vayan a olvidar. Cuando estén hablando de un vector va a llevar la flecha, va a llevar el nombre del vector, la letra con la que lo estén identificando y una flecha. Cuando hablen de un escalar sencillamente lo van a escribir sin la flecha. O lo otro que pueden hacer es utilizar para vector lo que es las negritas, pero esta notación casi no se utiliza más en los libros, pero yo prefiero utilizar esta, la de la flechita. Bien. Dicho esto, vamos a ver. ¿Dónde va a estar la magnitud? Esta es la magnitud del vector. Desde donde comienza hasta donde llega la punta de flecha, ¿ok? Muy importante esto. Y aquí es donde voy a escribir el escalar. Perdón, es la magnitud. Es el largo del vector. Si yo dijera que son 5 centímetros sobre el eje X positivo, entonces la magnitud son 5 centímetros. Ahora, la dirección. La dirección del vector es sobre el eje X positivo. Mientras que el sentido del vector es positivo. O puedo decir que la dirección también, perdón, aquí es hacia la derecha. Por convención, mi derecha, mi izquierda. Siempre nuestra referencia va a ser el pizarrón. A la derecha del pizarrón, a la derecha de mi libreta. Siempre la libreta del pizarrón para que no nos confundamos. Vamos a partir de allí. Ahora, puede suceder que el vector esté sobre el eje Y. Si este es el vector A, no le vamos a cambiar de nombre. La magnitud, pues es esta, ¿no? Aquí está la magnitud. Ahora, ¿la dirección para dónde es? La dirección es sobre el eje Y positivo o hacia arriba. Mientras que el sentido
es positivo. Puede suceder que el vector se encuentre sobre el eje X negativo. Ahí está A. Entonces, ¿la longitud cuál va a ser? Pues la longitud va a ser esta. Digo, perdón, la magnitud. Ahí está. Bueno, ya no le voy a poner magnitud. Ya va a quedar con el rojo nada más. Con el azul voy a identificar la dirección. La dirección entonces es sobre el eje X negativo o hacia la izquierda. Esa es mi dirección. Y mi sentido va a ser negativo. Finalmente, la otra posibilidad es que el vector se encuentre sobre el eje Y negativo. En ese caso, la magnitud del vector gráficamente sería esta, ¿no? Esa es la magnitud. La dirección, pues va a ser Y negativo o hacia abajo. Y su sentido va a ser negativo. Ahí está el vector A. Puede ocurrir también, voy a borrar. Puede ocurrir también lo siguiente. Entonces vamos a encontrar nuestra magnitud, ¿sí? Aquí, ¿qué observan? Observo que el vector no está sobre ninguno de los ejes, sino está produciendo un ángulo de inclinación que abarca desde el eje X positivo hasta donde llegue el vector. ¿Sí? Ese es el ángulo de inclinación. Muy similar a lo que pasa con la recta. Si están en matemáticas 3 viéndolo. Ahora, la dirección. La dirección, pues recuerden que puede ser horizontal, vertical u oblicua. Esta va a ser oblicua, o vamos a decir a θ grados, que del eje X positivo, ¿sí? O a tantos grados del eje X positivo. Ahora, el sentido, ahí sí ya no podemos especificar si es positivo o si es negativo. Vamos a necesitar la ayuda de un instrumento más, pero eso lo vamos a dejar para otro video, porque lo que vamos a trabajar van a ser unos ejemplos de hallar lo que son las magnitudes, de lo que son las direcciones y lo que son los sentidos. Estén atentos y atentas al siguiente video. Y espero que en esta ocasión haya quedado un poquito más claro qué es un vector. ¿Sí? Una cosa es la definición y otra cosa es verlo gráficamente. Nos vemos en el siguiente video. Mientras tanto, cuídense mucho, pórtense bien y lo más importante que no deben de olvidar, seguir manteniendo lo que son las medidas sanitarias para este tiempo de contingencia.